Las personas se mueren a causa de las llamadas enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, obesidad, enfermedad respiratoria. Nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo a través de la dieta, de lo que comemos, para retrasar o evitar la aparición de las enfermedades crónicas? Para hablar de este desafío hemos venido hoy a la empresa Biopolis, al Parc Científic de la Universidad de Valencia, y hablaremos con su director científico, Daniel Ramón. Vamos a hablar con él. Daniel Ramón es licenciado en Biología por la Universidad de Valencia. Realizó el doctorado en la empresa Antibióticos S.A. en Madrid, donde aisló el gen clave de la ruta de síntesis de la penicilina en Aspergillus nidulans, todo ello trabajando con Miguel Ángel Peñalba. Daniel Ramón realizó una estancia postdoctoral en Wageningen, Holanda, con Jaap Visser, donde se especializó en biotecnología microbiana y comenzó a interesarse por la investigación en el mundo de la empresa. En 1987 se incorporó al CSIC en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Se interesó por las levaduras vínicas y seleccionó la cepa T73 que se comercializa desde hace más de 20 años. Ha sido catedrático de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Valencia y profesor de investigación del CSIC. En el año 2003 fundó la empresa Biopolis Sociedad Limitada, de la que es el director científico. Los socios de Biopolis son Central Lechera Asturiana, el CSIC, la empresa Naturex y Talde Capital Riesgo. La empresa Biopolis está ubicada en el Parc Científic de la Universidad de Valencia. En ella trabajan 49 personas, de las cuales 18 son doctores y 21 licenciados. En Biopolis se investiga en ingredientes alimentarios funcionales, se producen probióticos para alimentación humana y animal y se transforman y revalorizan residuos para su uso por industrias de química fina y farmacia. Daniel Ramón ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, el Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición Humana y la Medalla de Honor al Fomento de la Invención de la Fundación García Cabreriz. Daniel Ramón, gracias por recibirnos en Biopolis para conversar contigo sobre lo que hacéis aquí. Así de entrada, pienso que la gente de lo que se muere es porque tiene una infección o tiene un accidente o padece una enfermedad crónica. Independiente de lo rico o lo pobres que seas y dónde vivas, de lo que más se muere la gente al final es de enfermedades crónicas. Y cuando uno se pregunta qué causan las enfermedades crónicas, pues hay unas cosas que tienen que ver con hábitos, fumar, no hacer ejercicio físico y con consecuencias la obesidad y la alimentación, y que todas esas causas están entrecruzadas. La pregunta que yo me hago es si en una empresa biotecnológica como la tuya, donde tratáis de conectar la biotecnología con la salud, pensáis que de verdad hay muchas oportunidades de corregir esas enfermedades crónicas mediante la alimentación. ¿Qué piensas? Lo primero, daros las gracias a vosotros por haber venido a Biopolis a entrevistarnos. Sin duda, una buena alimentación es la base de una buena salud en el futuro. Hipócrates decía que los alimentos eran medicinas, eso no es verdad. Cuando uno está enfermo tiene que ir al médico, pero una buena alimentación unida a hábitos de vida saludable, ejercicio, es la mejor prevención frente a metabolopatías en el futuro. Y esto no solo lo decimos nosotros, lo dice toda la industria alimentaria, que lo tiene muy claro, y buena parte de la industria farmacéutica. De hecho, si miras qué está pasando en los últimos años, muchas industrias farmacéuticas están haciendo aproximaciones al mundo alimentario, o bien ligándose a compañías farmacéuticas, o bien comprando compañías pequeñas que están en estas temáticas. Bueno, pues tú eres experto en biotecnología microbiana y empecemos por hablando de microbios. O sea, el Homo sapiens que somos nosotros, de sabios, no sé lo que tenemos, pero siempre hemos ido por delante con un yo, y aquí estoy yo y no estoy. Y luego ahí resulta que hablas con microbiólogos que lo que te dicen es aquello de Ortega, pero en otra versión, de yo soy yo y mis circunstancias. Aquí las circunstancias es que en realidad yo no estoy hablando con Daniel Ramón, estoy hablando con una enormidad
de organismos vivos que conviven en el cuerpo de Daniel Ramón. El microbioma. ¿Puedes explicar esto qué es y cómo lo...? Sí, efectivamente eso es así. El otro día en una charla para médicos les explicaba y se quedaron muy sorprendidos que Woody Allen tenía toda la razón cuando en una de sus películas dice estoy seguro que dentro de 1 millón de años voy a estar muerto. Y entonces añade, yo estaré muerto, pero seguro que habrá millones de bacterias en el planeta. Esto es verdad porque las bacterias fueron las primeras que habitaron este planeta y seguirán en el futuro. Ha habido gente que se ha molestado en calcular cuántos millones de habitantes humanos hay en el planeta y cuántos millones de habitantes bacterianos. En el planeta ahora hay unos 7.000 millones de personas y se calcula que hay unos 5 quintillones de bacterias, que suena como una cifra brutal, que es 5 y 30 ceros detrás, pero para que te hagas una idea, por cada humano hay un poco más de 7 trillones de bacterias. Y están en cualquier parte, lo que pasa es que como son microscópicas no la vemos y no tenemos un microscopio. Y además, cuando las intentamos cultivar en el laboratorio, solo recuperamos el 10% de lo que había. Y esto era lo que sabíamos hasta hace unos 5 o 6 años. Hace ese tiempo, con tecnologías de secuenciación genómica masiva, hemos empezado a detectar todas las bacterias que estaban en cualquier muestra ambiental, bien sea de suelo, bien sea de aire, de ríos o, por qué no, de nuestro cuerpo. Y ahí ha surgido la sorpresa. Y la sorpresa es que había muchísimo más de lo que nos imaginábamos. Entonces, yendo a lo que tú preguntas, nuestro cuerpo, si tú pesas 70 kilos, 1 kilo de tus 70 kilos no eres tú, son las bacterias que viven en tu cuerpo, fundamentalmente en tu piel y en tu tracto digestivo, que es donde más hay. Pensábamos antes que en el tracto digestivo debía haber unas 80, 100 especies bacterianas distintas. Hoy en día estamos manejando valores entre 1.000 y 1.200 especies bacterianas distintas, de las que somos capaces de cultivar poco más de 50. En la piel hay otras 1.000, en el tracto respiratorio más de 600, incluso en sitios que nos parecen muy sencillos como el tracto vaginal, dependiendo de que haya vaginosis o no, pues puede subir el número de bacterias. Y todo esto es un órgano desconocido hasta hace muy poco tiempo, que ahora sabemos que está relacionado con la salud, fundamentalmente los que pueblan nuestro tracto digestivo. Porque hemos podido ver que, por ejemplo, en obesos hay cambios en esa microbiota y que si esos obesos luego, siguiendo un régimen hipocalórico, recuperan un peso normal, eso va unido a una reversión y una recuperación de la microbiota normal. O, por ejemplo, hemos visto que en autistas hay cambios brutales en los microbiomas del tracto digestivo. ¿Todas son malas o hay malas y buenas? ¿O cómo puede haber buenas y malas. Por ejemplo, la mujer embarazada, a lo largo del embarazo, también cambia su microbioma en el tracto digestivo. Los 3 primeros meses tiene el que tenía antes de quedar embarazada, del 4º al 6º empieza a cambiar y del 7º al 9º tiene un microbioma igual que los enfermos de diabetes tipo 2. Ese microbioma en estos enfermos es negativo, pero en las mujeres en esa época en la que tienen que extraer muchísimos nutrientes de la dieta para que el feto crezca es imprescindible. Y todo esto está siendo sorpresa tras sorpresa, no hay semana en la que no aparezca un artículo que te deje con la boca abierta y para los microbiólogos nos resulta fascinante porque ya pensábamos que los microorganismos eran importantes y ahora tenemos claro que mucho más de lo que pensábamos. Algunos de estos microbios los llamáis en vuestra jerga probióticos. Yo siempre me confundo entre probióticos y prebióticos, que son cosas que uno aprende que son distintas, pero ¿qué son esto de los probióticos? Los probióticos son... Porque aquí trabajáis en probióticos, sí, ¿no? Aquí una de las cosas que hacemos en Biopolis es trabajar en probióticos. Son un grupo de microorganismos que vienen del tracto digestivo y que tiene efectos positivos sobre la salud de quien los consume. Aparte de pues, los nutrientes normales que tengan, provocan algo que mejora la salud. A eso lo llamamos probiótico. Prebiótico, por contra, es un alimento, una fuente de carbono para que esos probióticos crezcan. Por ejemplo, una fibra puede ser un prebiótico para que crezcan probióticos. ¿Puedes ponernos algún ejemplo a nuestros espectadores de probióticos con los que trabajéis aquí? Si habéis comercializado algunos, y sí, para qué sirven, qué hacéis. Hemos trabajado mucho en probióticos, llevamos ya 11 años trabajando en ellos. Hemos, por ejemplo, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el grupo del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Yolanda Sanz, hemos seleccionado un probiótico que es eficaz en revertir la inflamación de los celíacos y que se comercializa tanto en España como en Estados Unidos, Canadá, ahora va a empezar en México, probablemente pronto en Colombia.
También aquí hemos seleccionado un probiótico que es eficaz frente a vaginosis y otro que es eficaz frente a síndrome metabólico. En realidad nosotros nos hemos especializado en buscar probióticos con aplicaciones muy concretas y donde intentamos poner un dossier científico fuerte para diferenciarnos como compañía. Espera, vaginosis todo el mundo lo entiende, lo del síndrome metabólico yo creo que los espectadores no sabrán lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una auténtica pandemia que afecta a millones de personas en el mundo y que es la conjunción de obesidad, riesgo cardiovascular, ¿no? Y tensión arterial. Es muy frecuente a partir de una determinada edad y sobre todo en buena parte es consecuencia de no haber llevado una dieta adecuada y unos estilos de vida poco saludables. Entonces, es un problemón y frente a eso tenemos claro que los probióticos pueden ser una ayuda puntual, porque hay que dejar también claro que en todo esto, por supuesto, hace falta un buen diagnóstico médico, un tratamiento y que los probióticos son la guinda del pastel. ¿Cómo hacéis el recorrido entre aislar un microbio que al principio además no sabéis, cuando aisláis de una muestra compleja, si es bueno, si es malo, si es regular? ¿Cómo hacéis ese recorrido desde aislar el microbio hasta que pensáis que tenéis pruebas que os permiten luego ofrecerlo al consumidor para mejorar su salud? Pues es un recorrido de 2-3 años. Al comienzo siempre empezamos, a menos del caso de vaginosis, que es radicalmente distinto en todo lo demás que te he comentado, siguiendo las directrices de la Organización Mundial para la Salud, el sitio idóneo donde ir a buscar probióticos es un poco escatológico, pero son heces de niños de menos de 3 meses de edad, sanos y sometidos a lactancia materna, porque en ese intervalo de la vida la madre a través de la leche pasa bacterias que muchas de ellas son probióticas. Entonces nosotros estrictamente buscamos siempre ahí, se seleccionan en placa millones de colonias con las que se empieza un escrutinio para un determinado... Espera, ¿quieres decir que cuando yo estoy mamando de mi madre me está pasando microbios también? Sí. Sí. Más te vale, más te vale. Sí, de hecho, la primera vez que tu madre te pasa microbios es cuando sales por el tracto vaginal en el momento del parto. La mujer el último mes de embarazo incrementa muchísimo su flora láctica vaginal y es el primer trasplante de microorganismos que recibe el niño en el momento del parto y es muy importante que eso sea así y que luego siga la lactancia materna. De hecho, se ha visto que en niños que nacen por cesárea, sobre todo las cesáreas programadas, que son antes del 9º mes y que normalmente luego no siguen una alimentación con leche materna, tienen muchísimos más problemas de alergia, de asma e incluso autismo que los niños que nacen por parto natural y parece estar relacionado con esta ingesta de microorganismos. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, seleccionamos millones de colonias y a partir de ahí, con muchísima paciencia, por escrutinios sucesivos, vamos cerrando el círculo y buscando aquellas que hacen lo que nosotros queremos que hagan. Normalmente es inhibir una actividad enzimática o a veces buscamos fenotipos in vivo con un modelo muy simple que tenemos, que es un gusano que se llama Cenobarditis elegans, donde podemos mimetizar desde un Alzheimer a una diabetes o obesidad. Cuando ya hemos seleccionado pues, decenas de ellas que cumplen esos fenotipos, lo que hacemos son pruebas para ver cuál crece mejor y al final nos quedamos con una. Esa una, a partir de ahí hay que hacer mucho trabajo con ella. Hay que identificar las rutas metabólicas en las que infiere al ingerirlas y sobre todo hay que hacer un escalado industrial en reactores como estos que vemos aquí antes de entrar en planta para saber que somos capaces de producirlas y cuando ya sabemos lo que hacen y que somos capaces de producirlas, entonces vamos a la mayor inversión de dinero, que son los ensayos clínicos en humanos. Si tenemos éxito en el ensayo clínico en humano, hemos concluido el trabajo científico y empieza el trabajo legal de protección por patente y de comercialización del producto. Claro, pero a mí me fascina cómo se puede llegar de aislar un microbio de la caca de un niño a qué es lo que medís para pensar que ese microbio puede ser una solución a la reacción inflamatoria que provoca el consumo de determinados cereales, ¿no? A los celíacos que has mencionado. O sea, ¿cómo conectas ese microbio aislado con pensar que va a ser útil para que esa inflamación no se produzca? En ese caso concreto, Yolanda, porque quiero insistir que la parte inicial de este trabajo se hizo en el IATA, en el CSIC, lo que hizo fue buscar dos propiedades distintas en el microorganismo. Por un lado, que fuera capaz de degradar
las gliadinas del trigo, que son las responsables de la inflamación en la enfermedad celíaca, y por otro lado que tuviera una respuesta antiinflamatoria fuerte. Eso lo hizo en modelos de cultivo celular. Cuando aunó esas dos propiedades consiguió el microorganismo, y a partir de ahí se hicieron los pasos posteriores de escalado, de seguridad alimentaria y de ensayo clínico. A mí me gustaría que explicaras un poco mejor a los espectadores esto que has contado de la plataforma de Elegance, porque claro, es que lo has dicho así, como si fuera cualquier cosa. Ya nos sorprendió Nuria Flames cuando nos explicó que podía utilizar Elegance para estudiar nada más y nada menos que la depresión o el trastorno bipolar de los humanos, y ahora tú sí como de pasada has dicho Alzheimer, obesidad. Espera un momento, o sea, es decir, ¿qué pasa con ese sistema? O sea, ¿cómo podéis vosotros estudiar el Alzheimer o la obesidad, que sí. parece más? Este sistema le empezamos a dar vueltas prácticamente al comienzo de la creación de Biopolis, hace ahora unos 12 años, porque teníamos muy claro que la industria alimentaria necesitaba poner más ciencia y menos marketing en el desarrollo de estos alimentos que tienen que ver con salud. Pero claro, poner ciencia implica acercarte mucho al mundo farmacéutico y a la evaluación de fármacos, donde las cantidades de dinero y de tiempo que se invierten son brutales. Nosotros queríamos, sin perder rigurosidad científica, tener un modelo que nos permitiera evaluar de forma barata y corta en tiempo los fenotipos que antes te expliqué. Y le estuvimos dando muchas vueltas al pez cebra, a Drosophila melanogaster, la mosca del vinagre, o al gusano. Y al final decidimos que el gusano era perfecto, y lo decidimos en parte porque tuvimos la oportunidad de tomar un café con Sidney Brenner, el tipo al que le dieron el premio Nobel por el modelo de Elegance en desarrollo neuronal, y en parte porque cumplía toda una lista de cosas que nosotros queríamos, que era muy sencillo de manipular en el laboratorio, se podía ir muy rápido, solo vive 21 días en comparación con una rata pues que tarda varios años en ser adulta. Eso para, por ejemplo, desarrollo de alimentos para la tercera edad y evaluación era muy importante, pero el genoma estaba totalmente secuenciado. Tiene cerca de 20.000 genes, pero el 60% de los genes que en humanos producen metabolopatías que con una intervención nutricional se pueden aliviar están presentes en Elegance. Hay una buenísima colección de mutantes en Michigan que nos permitía refutar o comprobar experimentos. Y luego un punto importantísimo que no tiene nada que ver con la ciencia, y es que según la legislación de la Unión Europea y la legislación norteamericana, Elegance no es un animal. Esto biológicamente es una barbaridad, pero legalmente es así porque no tiene un cerebro desarrollado. Entonces, para muchas compañías alimentarias o del mundo de la cosmética que no pueden llevar a cabo experimentación con animales superiores, bien porque la legislación lo prohíbe, que es el caso de la cosmética, o bien porque han firmado acuerdos con organizaciones en contra del maltrato animal, pues este es un modelo que se puede usar. Y eso nos ha permitido llegar a muchos clientes fuera de España en estas circunstancias. A partir de ahí nosotros lo que hicimos fue intentar poner mucha ciencia, tener herramientas, y no nos ha ido nada mal. De hecho, el 20% de la facturación de la compañía en estos momentos son las evaluaciones en Elegance, y se va a ver muy reforzada porque hemos conseguido un proyecto del Horizonte H2020 en el que nuestro papel es implementar aquí en Europa una plataforma de un robot automatizado para poder hacer escrutinios masivos en Elegance que se ha desarrollado en la Universidad de Pensilvania. Y eso antes de que acabe este año lo tenemos que tener implementada la compañía. Sí. O sea, que entiendo que cuando dices que tenéis esta plataforma y que tenéis modelos para alteraciones o enfermedades tan distintas, entiendo que estáis utilizándola para evaluar la actividad de distintos componentes que podrían formar parte de la dieta frente a esos trastornos. O sea, ¿trabajáis en todas esas cosas? Sí, nosotros estamos evaluando en Elegance extractos de plantas, estamos evaluando péptidos bioactivos, estamos evaluando probióticos. Es más, te voy a decir algo que te va a sorprender. Estamos evaluando alimento final. Hemos aprendido a darle a comer a Elegance chuletas, un gusanito de solo 1000 células y 1 milímetro, cerveza sin alcohol, café, una famosísima bebida carbonatada, ya te imaginarás cuál es, yogures líquidos, aceites, incluso alimento sólido pulverizado. Y esto es fantástico porque te permite, a nivel de la industria alimentaria,
optimizar tu proceso de producción de tu alimento final en orden a maximizar la funcionalidad, o incluso ver si cambios en el proceso están afectando o no. Esto antes era impensable en modelo de rato-ratón, y en este modelo, que es muy rápido y muy económico, porque en pocos días y a un coste del orden de miles de euros resuelves lo que antes con rato-ratón costaba meses y decenas de miles de euros. O sea, de alguna manera del ratón no vais a poder prescindir porque es el modelo de mamíferos, pero os permite seleccionar y decir, esto sí vale la pena probarlo. Elegance es perfecto para escrutinios masivos y definir de una población de ingredientes distintos cuáles son los mejores, ver, utilizando herramientas de transcriptómica y metabolómica, qué rutas se afectan, confirmar en un mutante, y todo esto lo puedes hacer en 2 o 3 meses, lo que te llevaría 3 o 4 años en rata, y entonces ir a un único experimento en modelo murino para confirmar y ya saltar al ensayo clínico. Aunque te he de decir que muchos clientes lo que te dicen es, si está tan claro ahí, yo ya paso directamente al ensayo clínico. Nosotros no lo recomendamos y en nuestra I+D interna siempre pasamos por el salto a murino, pero hay clientes que deciden no hacerlo y el cliente siempre tiene la razón. Hace poco tiempo, hablando también para los espectadores de La Ciencia en Nuestra Vida, con Ángel Carracedo, que seguro conoces, sí. Él nos transmitía una visión de que las medicinas del futuro iban a estar muy ligadas a la composición en genes de los distintos individuos. O sea, de alguna manera el mensaje era que nos olvidáramos ya de que me duele la cabeza y me tomo una aspirina, sino que cada individuo habría que tratarlo de manera diferenciada. Yo sé que Biopolis también está formando parte de otra empresa que se llama Life Sequencing, o sea que tiene las tecnologías para secuenciación de genomas rápidos. Y la pregunta es si esto que nos contaba Carracedo en el campo de la medicina personalizada, también en la alimentación del futuro vamos a verlo. O sea, que no van a decir que este yogur se lo tienen que tomar todos porque les viene a todos bien. O sea, ¿qué es eso de la nutrigenética y la nutrigenómica? Que son palabras que empiezan a sonar y la gente no sabe exactamente. Eso es algo en lo que todas las multinacionales del sector alimentario tienen puesto el ojo, pensando, quiero dejarlo claro, en países ricos. O sea, porque esto será una nutrición para gente que tenga poder adquisitivo. Pero sí, la idea es, no solo me secuencio mi genoma, sino conozco mi microbioma digestivo para, en base a eso, definir qué dieta es la que debo de seguir. Sin correr más, la semana pasada en una revista famosísima que es Cell, hay un especial donde se comenta por primera vez el desarrollo de un programa informático desarrollado a partir de datos genómicos y de microbioma que te permite predecir con un determinado régimen alimentario, si tienes un determinado microbioma y un determinado perfil genético, cómo asegurar tu porcentaje de glucosa en sangre. Esto lo vamos a ver. La alimentación al pasaporte genético, como te decía, está en el punto de mira de Nestlé, de Danone, de Unilever, de Kraft, de todas las grandes multinacionales, y sin duda será algo en lo que en el futuro se trabajará, sí, no me cabe la menor duda. ¿Tú te has secuenciado tu genoma? No. El otro día un amigo común, Juli Peretó, me decía que se había secuenciado el genoma, y en ese caso la curiosidad era que quería saber qué parte tenía de Neandertal y qué parte tenía de Sapiens, o sea, es decir, con lo cual es un campo distinto y nuevo, pero que resulta que es posible identificar, conociendo tu genoma, parte de tus ancestros. ¿Tú deberías secuenciarte de genomas si estás trabajando en esto y piensas que esto es el futuro? Sí, debería, pero... ¿O te costaría mucho? No me costaría mucho. ¿Cuánto cuesta? Se puede secuenciar un genoma por unos 5 o 6 mil euros, no más. Bueno, tampoco es nada. No es nada, pero es muy poco si consideras que el primer genoma se secuenció hace 14 años y costó 3.000 millones de dólares y 3.000 científicos trabajando 10 años. Ahora lo hacemos en unas pocas semanas y por ese precio. Y en un futuro inmediato hay una serie de máquinas en desarrollo de nuevas plataformas de secuenciación masiva que prometen que un genoma se va a secuenciar por unos 100-200 dólares y en unos 15-20 minutos. Y eso es a donde vamos
antes del 2020, seguro. Entonces, para cuando sea un poco más barato, seguramente me lo secuenciaré. A ver, Daniel, tú has sido, bueno, eso no te lo quita nunca nadie, pero en estos momentos no ejerces, has sido catedrático de la Universidad de Valencia, has sido profesor de investigación del CSIC, ahora director científico de una empresa. Los espectadores de este programa ven semana tras semana que la ciencia que se hace en los laboratorios públicos españoles, sean de la universidad, sean del CSIC, sean de otros centros, son impresionantes, son excelentes. La pregunta del millón, ¿qué es lo que pasa para que esas investigaciones luego cueste tanto que lleguen a los ciudadanos? Y lo pregunto aquí, que es un poco un santuario de una empresa de las que tiene pinta que están diseñando nuestro futuro. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona esa transferencia a la sociedad? Yo creo que la sociedad española no sabe bien la fuerza de la ciencia pública en España. Todos los parámetros indican que estamos en la 10ª posición de los países del mundo en calidad científica, y eso no es nada fácil, porque desde luego que la inversión estatal en ciencia ni de lejos es la que tienen varios países que están por delante de nosotros. O sea, los científicos públicos de este país, yo ya no lo soy, hacen una ciencia de extrema calidad. Lo triste es que no llega al mercado. ¿Por qué no se transfiere ciencia? Porque la base, esto de ciencia básica y aplicada, yo creo que tienes tan claro como yo que no existe. Quien habla de ciencia básica y aplicada no lo ha entendido o no quiere entenderlo. Hay buena ciencia y mala ciencia, y cuando hay buena ciencia salen aplicaciones. Ese debería ser el caso en España. ¿Por qué no sale? Porque no tenemos un entorno adecuado para ello. Para mí es clarísimo. Y en esto tienen culpa tanto los científicos como las empresas, como, por supuesto, los poderes públicos. Si quieres podemos analizar cada uno por separado, pero... No, a mí me interesa tu valoración, ya que has conocido las dos instituciones más importantes que hacen ciencia en este país. Yo percibo el interés de los científicos porque las cosas que hacen lleguen, y me pregunto qué hacen esas instituciones, la mía la primera, el CSIC o la universidad, que no son capaces de... Porque la voluntad de los científicos es clara, los científicos quisieran llegar y hacen buena ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa fundamentalmente es que tenemos unos mecanismos de transferencia tecnológica del siglo XX y ya estamos en el siglo XXI, y que esos mecanismos deben de favorecer al extremo la interacción directa, bajo mi punto de vista, entre el investigador que está en el laboratorio haciendo ciencia y la persona que está desarrollando producto en la empresa. Cuanto menos intermediario haya y menos de burocracia, mejor que mejor. Y este país tiene un exceso de burocracia y un exceso de puentes intermedios en esa relación. Además, miramos modelos que bajo mi punto de vista están muy lejanos. O sea, nuestro modelo jamás puede ser Boston ni puede ser la costa oeste de Estados Unidos. Nuestro modelo debe de ser los países que en Europa tienen el mayor número de patentes transferidas y en uso por millón de habitantes, que curiosamente no son los que la gente cree. No son Alemania, no son Inglaterra, no es Francia, son los 3 países nórdicos, Suiza y Holanda. Suiza está absolutamente sesgado por la industria farmacéutica y Holanda por la industria agroalimentaria. ¿Qué tienen en común todos estos países? Interacción directa entre lo público y lo privado. Eso quiere decir que hay sitios comunes físicos donde se está trabajando parte de la semana de forma conjunta. Yo hice mi postdoc en la Universidad de Wageningen, en Holanda. Ahora tenemos clientes en la Universidad de Wageningen, que no es la Universidad de Wageningen, son empresas que han puesto sus laboratorios en la Universidad de Wageningen o que simplemente han desplazado algunos días por semana científicos de la compañía a centros públicos de investigación en esta universidad. Ese modelo es sencillísimo, apenas cuesta dinero. Te puedo asegurar que muchas industrias europeas, cuando entras a trabajar en tu plan de crecimiento en la empresa, te preguntan: ¿quieres una de estas posiciones compartidas con la universidad o no? Y inmediatamente salen cosas. Pues Daniel Ramón, se nos ha ido el tiempo. Gracias por todo lo que nos has contado, y especialmente en estos últimos minutos por la claridad con la que has detectado y señalado un problema y posibles soluciones. Mucha suerte con la empresa y diseñar bien el futuro. Muchas gracias.